Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3:01. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental para darle un espacio adicional a las informaciones importantes que les traemos a ustedes en los diferentes noticieros. La idea es aprovechar este espacio para ampliar de alguna forma las noticias que se generan durante la semana y que tenemos por supuesto poco espacio durante nuestro noticiero. La noticia política de la semana, por supuesto, ha sido la renuncia del doctor Rodolfo Hernández como candidato por el Partido Unidad Social Cristiana. Este tema se dio a conocer ayer en horas de la tarde. Ha generado muchísimas reacciones de diversos grupos políticos, del presidente del Partido Unidad Social Cristiana, quien estuvo con nosotros esta mañana en Noticia Monumental, y por supuesto queríamos sumarle el análisis. Esta tarde está con nosotros el politólogo, analista don Gustavo Araya, quien nos ha acompañado muchísimas veces a través de redes sociales. Hoy comentó también lo que estaba pasando en la entrevista con Gerardo Vargas, el presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Aquí en Noticia Monumental lo localizó, fuimos el único medio presentes al principio, ya cuando los demás oyeron todos se fueron para allá, pero en la reunión que había en la casa de don Rafael Ortiz en Alajuela. Así es que Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randa, muchísimas gracias por la invitación. Y qué dicha, Gustavo, ¿qué te parece lo que está pasando, sobre todo ya con los matices que vamos viendo después, ¿verdad? Tal vez empezando por partes. Se venía hablando ya de una renuncia de Rodolfo Hernández como candidato, pero no se sabía por qué. Sí, vamos a ver, dice la teoría política que cada organización lleva consigo el germen de aquello que la llevará a su fin. Cuando una organización no logra solventar algunas de las crisis estructurales o no logra por lo menos hacer herramientas o imponer herramientas paliativas, la crisis termina reventando, termina llevándose, digamos, de alguna manera, termina dándose a surgir y llevando a esta organización, digamos, a por lo menos a una crisis. ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto, se sabía que había una disputa muy fuerte dentro del Partido Unidad Social Cristiana, en el que los propios diputados inicialmente, porque estaban electos por una dinámica distinta de la que fue electo el señor Rodolfo Hernández. La dinámica distinta es que don Rodolfo no tuvo nada que ver con la elección de los candidatos a diputados. Exactamente, además los candidatos a diputados fue por una reglamentación nueva que a nivel estatutario lograron imponer el Grupo Renacer cuando estaba en disputa con precisamente el movimiento calderonista. Entonces, esto hace que los diputados no le respondan necesariamente al candidato, como sí sucede en otras organizaciones. Hay una separación, número uno. Número dos, el candidato efectivamente no venía de un proceso de bases, ¿no? De trabajar, digamos, de más larga data, como sí lo habían hecho otros candidatos, otros postulantes, como el mismo Humberto Vargas, como don Roberto Suñol, como Pedro Muñoz, y digamos que eso hace también que hay un poco de que no existan realmente esos procesos de lealtad partidaria que tienen que darse dentro de los partidos políticos. Además, se sabía que el doctor Hernández de alguna manera había sido una ficha que había saltado a la palestra política sin venir de una tradición de político propiamente dicho, y que había sido afín más por una cierta tendencia, y se le achacaba incluso al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier. Esto hace que se quede ahí latente esa contradicción, y lo que hemos venido viendo es precisamente que si el candidato se decía que no tenía tradición política, evidentemente mostró errores de bulto en la comunicación política. Se decía que el candidato no tenía arraigo electoral, y evidentemente tuvo que empezar a construir todo un arraigo electoral con todo el desgaste que esto significaba. Se decía al mismo tiempo que el candidato no pertenecía necesariamente, o sea, era una ficha dentro de un ajedrez político que otros estaban jugando. El hecho de que
el salario, el hecho de que no hubiese llegado a la convocatoria hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones, solamente fueron evidencias, o pusieron en evidencia esta serie de contradicciones que se venían presentando. Ninguno, eso sí, y aquí me atrevo a decir, yo creo que ninguno de los analistas políticos podían decir ahora que se la preveían, ¿verdad? Que podían prever esta situación. Yo creo que incluso el mismo Rafael Ángel Calderón o la tendencia calderonista preveía que esta renuncia se pudiese llevar a cabo. Todo el mundo creía que pasaba algo raro. Algo había, pero no se sabía por qué. Y la última de las evidencias es la disputa que se da entre el grupo táctico asesor y don Humberto Vargas, que hace ver por lo menos de que a nivel de comunicación o a nivel de estrategia política no estaban comulgando. Eso, a nivel de cúpula, creo que fue la gota que derramó el vaso. O sea, no podría achacarlo todo a solo ese fenómeno, pero sí la gota que derramó el vaso y que finalmente hace que don Rodolfo Hernández se vea al espejo de qué es lo que se supone que está dando, cuál es la imagen que está llevando a cabo. Esta imagen evidentemente no es compatible con su deseo y le lleva a renunciar. Ahora bien, Gustavo, hoy el presidente del PUSC, Gerardo Vargas, decía: no hay división, estamos todos unidos. Pero bueno, lo evidente no es así. Digamos, lo evidente es que don Rodolfo era el candidato de Convergencia Calderonista, que se enfrentó a Rodolfo Pisa de Renacer Social Cristiano. Así es. Ganó por 80-20 don Rodolfo Hernández, ¿verdad? Así y es. su mod para tratar de ganarse ese 20% era poniendo a Pisa en la vicepresidente. Pero aún así, Randall, acuérdese de que incluso así, en algún momento llegó a estar entre los nombres a barajar como vicepresidentes el de doña Mónica Araya. Sí. ¿Verdad? Entonces, de primer lugar. Entonces también era un 20%, no necesariamente en primera posición, sino en segunda posición. Sí, pero digamos que eso no se va a borrar en No. 150 días. No se borra ni en 150 días, no se borra ni en los 15 días que le falta para poner un candidato, porque no hay nadie que esté dispuesto. Don Rodolfo Hernández, además, me parece que precisamente merced a su poca o ninguna experiencia política, tiende a ser una persona que no tiene cálculo. Sí. Entonces, en su carta revela varias cosas. Número uno, precisamente... Que no es una carta de renuncia, es una carta de denuncia. Es una carta de denuncia, exactamente. Ajá. Entonces, denuncia que hay intereses ajenos a que él llegue a la presidencia de la República. Que hay intereses contrapuestos entre los candidatos a diputado y el presidente y el candidato presidencial de la República, que sea que son dos ajedrezes completamente distintos. Y tercero, que hay una especie de estrategia de que él tiene que perder, o que se están jugando el chance de que él pierda para que otro ocupe la posición de candidatura para el 2018. Esto, digamos, no demuestra un partido unido, para nada. Demuestra un ajedrez bastante más complejo, demuestra intereses mucho más allá de los que uno estaría pensando que son intereses programáticos, de partido, de lucha por el país y demás, y pone en la mesa un juego de poder que ni a él ni a muchas personas les gusta. Gustavo, yo he oído opiniones en la calle, no necesariamente medios de comunicación, amigos con los que uno conversa, que estaban seguros que Rodolfo estaba siendo utilizado, ¿verdad? Sí. Para subir de nivel el partido con miras a las elecciones, con miras a una posible segunda ronda, pero principalmente a unas elecciones de 2018. Ahora parece que el único que no se da cuenta era don Rodolfo. Sí, y a don Rodolfo parece que en la misma carta deja ver que se lo venían diciendo y no lo quería creer. Dice: desilusión es lo que siento cuando la gente que puede contribuir a la campaña se niega a hacerlo, presionadas por quien pensó que mi candidatura sería no para ganar, sino para resucitar el partido y allanar el camino para que otro sea el candidato en el 2018. Sí. Yo creo que nuevamente, don Rodolfo, podemos decir cualquier cosa, que no tiene cálculo político, que es una persona bastante inocente y por ello bastante transparente, diáfana y probablemente un hombre de bien, sin duda alguna, pero tonto no es. Llegar a médico y llegar a representante de una institución como la es el Hospital Nacional de Niños no es una persona, digamos, carente de sentido común, y digamos, lo que deja ver es que sí creyó en algún momento, sí creyó transparentemente de que él no iba a ser manipulado, sí creyó. Lo que pasa es que nuevamente empezó a sumar y probablemente los últimos días fueron ya llevando a cabo una cuenta y él dijo: sí, lo que me están contando por una parte y lo que me venían previendo por otra y lo que estoy viendo coincide.
y lo lleva a la renuncia. Sí, a veces pareciera como que don Rodolfo en algún momento pensó efectivamente que lo querían a él de presidente de la República, que comulgaban con sus ideas y no que era una estrategia. Yo no lo digo que lo sea, pero es que don Rodolfo lo dice, ¿verdad? Don Rodolfo eso es lo que se da cuenta, o lo que deja ver en su carta que se da cuenta, y es finalmente lo que lo hace renunciar. Sí, para quienes no han estado en el mundo de la política, probablemente esto, digamos, es tan sencillo como que sí, el Partido Unidad Social Cristiana necesitaba reconstituirse, necesitaba una figura fuerte, necesitaba un salvador, un cielito lindo, que algunos llamaban en algún momento, haciendo mención a la figura que resultó para el propio Partido Unidad Social Cristiana, para la oposición en aquel momento, el republicano calderonista, don José Joaquín Trejo Fernández. Y bueno, él creyó que podía jugar ese mismo papel. Lo que pasa es que ese partido al partido de hoy son completamente distintos y el juego de poder son completamente diferentes. Cuando uno no tiene, digamos, alguna experiencia política, tiende a creer que la historia es un poquito más lineal de lo que en realidad es. Gustavo, y para terminar de hablar de don Rodolfo, porque ahora vamos a hablar de qué va a pasar en el PUSC, pero para terminar de hablar de don Rodolfo, y los nombres de don Rodolfo, a mí me llamó muchísimo la atención la carta que hace don Rodolfo ayer. Todos los medios de comunicación estábamos esperando el comunicado de prensa, la carta. De hecho, Noticia Monumental ayer tuvo una postura de que no iba a informar de la renuncia de don Rodolfo hasta que lo hiciera una fuente oficial. Sí. Hicieron 2 fuentes oficiales, lo confirmamos, y nos llega la carta y resulta que usted empieza a leer. A veces parece más una catarsis, digamos, de don Rodolfo. Sí. ¿Verdad? Es muy duro denunciando, habla de puñales, habla de caínes, pero se le olvidó poner los nombres. Se le olvidaron 2 cosas, poner los nombres por un lado, y por el otro dice, a los comunicadores les pido no me busquen, que además eso revela de alguna forma su inocencia política, porque uno como comunicador entonces dice, suave, a mí me llamó para ir a la conferencia de prensa cuando lanzó su campaña, ¿verdad? Ahora que me llame cuando abandona su campaña, ¿verdad? Digamos, para ser balanceado. Pero parece que se le olvidó poner los nombres y los apellidos de la gente en la carta. No, esa carta, Randall, yo creo que de hecho, ayer ponía yo 10 puntos que me parecían que se podían leer después de hacer un análisis un poquito más minucioso de la carta. Evidentemente, un 11º elemento es que no trae nombres. En política no existen las casualidades. Nada se da porque sí, porque se le olvidó, porque alevosamente el doctor omite los nombres. O sea, hay una intención de no decir nombres. No es un pecado de omisión. La pregunta que queda en el aire es ¿por qué no los pone? Y el único que puede responder esa pregunta es él, porque lo demás sería conjeturar de que qué pasa si los hubiera puesto. Y yo voy a confesar perversamente que a mí me llamó la atención mucho una frase que evidentemente hace referencia a la historia bíblica, pero yo no me convenzo de que sea solo la historia bíblica, porque la frase, no puedo aceptar que los Caínes modernos sigan matando a los Abeles por la simple razón de que le estorban. Perversamente, sinceramente, no creo que sea solo la historia bíblica, Gustavo. No, acordémonos, Randall, de que el Partido Unidad Social Cristiana, como cualquier otro partido, tiene sus propios caudillos, y quienes han logrado, digamos, la historia más reciente con el Partido Unidad Social Cristiana era un Abel Pacheco que, no viniendo de la tradición pura, digamos, de ese linaje que se suponía que estaba preparado para emerger, ¿verdad? Esa fila que venía para emerger como candidato, la candidatura de don Abel Pacheco se convierte casi que en una suerte de tabla de salvación para el Partido Unidad Social Cristiana, en un momento en el que don Rodolfo Méndez Mata, don Luis Fishman no lograban conjuntar todas las voluntades dentro del propio partido. Y después excluyen a don Abel. Después excluye a don Abel. Casualmente Abel, igual que al doctor Hernández. Sí, y lo que pasa es que don Abel es una persona mucho más versada en política. Don Abel era nuevo. Don Abel había sido incluso calderonista, no es que había sido, es calderonista del partido, ¿verdad? Y venía del proceso del 55, venía de varias decentes campañas, y evidentemente él sabía que de esto podía resultar precisamente así, lesionado como resultó el doctor Hernández, y que al final, don Abel logra salvar la tanda. Bueno, Gustavo, vamos a la pausa comercial, regresamos con más de Minuto a Minuto. Cuando
cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta. Minuto a minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:17. Seguimos en Minuto a Minuto con el politólogo Gustavo Araya, que nos ayuda a entender qué pasa en el Partido Unidad Social Cristiana. En primer lugar, con la renuncia del doctor Hernández, pero ahora hablemos del nuevo PUSC. Muerto el rey, viva el rey. Sí, y es una situación bastante compleja, Randall, porque esto es, yo siempre hago digamos, el símil con un terremoto. Ahorita lo que estamos viendo es la aguja saltando sobre el tambor giratorio. Ajá. Entonces ahorita hacer una encuesta, por ejemplo, da números completamente alocados, no tendría ningún sentido, pero lo único que tenemos por cierto es que está sucediendo un temblor, y un temblor de magnitudes impresionantes dentro del propio PUSC. A nivel interno, ¿qué está sucediendo? Las bases que creían, el candidato siempre es la parte que le pone tracción, el motor, lo pone a caminar, el que jala, el que de alguna manera impulsa candidaturas locales y el que impulsa la organización. Es esa sangre vital que necesita el partido, porque estamos en un país eminentemente caudillista, eminentemente personalista, eminentemente presidencialista. Entonces, a falta de un candidato, esa estructura se queda huérfana. Entonces, ¿qué pasa con el candidato a diputado que ya mandó a hacer calcamonías y que le puso fulano de tal para diputado el doctor presidente? Tiene que empezar a recortar las calcamonías, una o dos, votarlas. Ajá. ¿Qué pasa con el empresario local que estaba apoyando la candidatura de algún amigo diputado, que estaba poniendo dinero de su mueblería? O había donado para la campaña de Hernández, directamente. O quienes habían donado dinero grande para la campaña de Hernández. Automáticamente el dinero, que es uno de los factores más sensibles a los movimientos políticos, inmediatamente se reduce y dice, no señor, aquí la cosa no está clara, no sé qué va a pasar, mi compromiso era con fulano o con mengano y ahora no lo pongo. Empieza a temblar toda la estructura, no solamente por dinero, sino por organización, sino también por estrategia. Ya no sé qué decir, ya no sé cuáles son mis valores, porque antes podía decir que teníamos un doctor que iba a meter el bisturí muy fondo. Ahora ¿qué digo? ¿Verdad? Es un temblor que empieza a bajar en toda la estructura, que todavía no ha tenido las repercusiones completas, pero lo primero que debió haber dicho el Partido Unidad Social Cristiana es llevar tranquilidad a sus tiendas. En el momento en que dice que vamos a buscar de nuevo al candidato, abre una vertiente. Entonces están los que dicen que muerto el rey, vamos a volver a traer al rey. Hay quienes dicen que muerto el rey, pongamos otro, pero ese otro no quiere jugar dentro de un ajedrez que ya alguien dibujó, que dice que lo que está planteado en la estrategia es que ese candidato, sea quien sea, tiene que perder. Yo no quiero ser ese que pierda, como cualquier persona lo haría. Entonces, digo, y no yo, digamos, cualquier candidato que se ponga en ese papel. Entonces, sea Pisa sabe que le va a pasar lo mismo, sea cualquier otra persona sabe que le va a pasar lo mismo, porque el juego lo está poniendo otro. Y quienes dicen que incluso no tiene que haber candidato, es una tercera posición que se puede lanzar sin candidato, que Monumental muy bien hace la lectura. Son aquellos un poco más temerarios que dicen nos vamos a punta de músculo de partido, pero perdónenme, o sea, de dos campañas anteriores que han tenido 4 puntos porcentuales de una votación general, pasaron a 14 con el doctor. ¿Dónde van a tomar esa tracción para que les haga levantar esos 10 puntos adicionales al día de hoy? Pensando que el PUX no le pase nada y que se quede con la misma cantidad de gente. Bueno, es que acordate que Fishman en la elección pasada no era candidato. Digo, fueron a pedirle a don Luis que por favor, porque no tenían candidato. Exactamente. Igual sucedió con don Ricardo Toledo. Ajá. 4 años antes. Exactamente. Entonces, es un PUSC que yo creo que no ha aprendido los errores, que todavía hay una metástasis interesante ahí, que tiene algunos órganos que todavía pueden estar, pero que cualquier intento por darle aire en este momento es simplemente eso, es sobrevivencia asistida. ¿Y quién manda ahí? El presidente del partido, Gerardo Vargas, que nos atendió muy cortésmente esta mañana en una amplísima entrevista que tuvimos en Noticias Monumental, no tenía idea. Ayer nosotros lo llamamos 20 minutos antes, Gustavo, de que... Don Randall, yo no creo que don Gerardo Vargas, a quien respeto, aprecio, me parece que es una persona valiosa, de una tradición importante. Que es de Renacer. Él dijo, yo no soy de ninguno, es de Renacer. Que es de Renacer. O llegó ahí siendo Renacer. Que es de Renacer, sin duda alguna. Don Gerardo, vamos a ver, si el candidato, siendo el candidato, no llegó a la presentación hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones, y según se dice, no es que andaba en ninguna capacitación, sino es que nadie le avisó, o sea que alevosamente alguien impidió que este candidato llegara.
Si es un candidato que... Bueno, nadie le avisó, pero entonces tampoco oía radio, ni veía tele, ni... Tampoco, porque él anda en un trabajo en el que tiene que ser asistido prácticamente, y de eso se trata, ¿verdad? En todo sentido. Pero ¿qué pasó entonces, o qué pasa con si el candidato estaba en esa disputa? Don Gerardo tiene como presidente del partido, digamos, otras responsabilidades. Además es candidato a diputado por la provincia de Punta Arenas, entonces tiene también otras lides. Si el propio presidente no sabe dónde está el candidato, y además, digamos, sería entendible si el propio candidato ni siquiera lo sabía. Entonces hay ahí una situación bastante confusa, que pareciera ser Ni siquiera tenía jefe de campaña, porque renunció. Y según sé, tampoco periodista, que le habían cambiado el periodista a representante de prensa días antes. Y al jefe del equipo económico, y al jefe del equipo político. Y si don Rodolfo tenía que estar resolviendo temas, por ejemplo, entre disputas con su jefe de campaña y su equipo asesor, entonces, ¿dónde está el equipo asesor? ¿Dónde está el jefe de campaña? Si el candidato el candidato no puede estar para eso. Gustavo, ¿y quién gana con esto? Porque, digamos, hoy en la mañana intentábamos hacer algunas lecturas, pero es muy complicado, porque uno puede... ayer, cuando le pedimos la reacción a los candidatos de la renuncia de Hernández, los dos únicos que hablaron de ganarse los votos esos, porque Luis Guillermo Solís dijo, lo lamento mucho, Johnny Araya dijo, lo lamento mucho, los dos únicos que dijeron, vamos ahora a aprovechar para captar, es Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Óscar López. Yo creo, digo, por una simple razón de sentido común, de que ideológicamente los seguidores del PUSC están más cerca del Movimiento Libertario. Pero Luis Guillermo Solís, aunque no lo dijera, también puede tener una ganancia de todo esto. Sí, aquí hay tres posiciones, digamos, vea qué interesante. En medios de comunicación uno se da cuenta que mientras el doctor denuncia, don Johnny dice que esto es una cuestión que normalmente pasa. Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, si pasa... Exacto, que señale también a dónde y con quiénes. Y mientras tanto, don Otto Guevara, como se diría popularmente, ni siquiera la deja caer al piso, ¿verdad? Simplemente la agarra de volea y dice, bueno, esos que quedaron sueltos, vénganse para este lado. Óscar López hace lo mismo. Entonces puede tener unas posturas, digamos, complacientes, lastimeras y de alguna manera oportunistas. Pero, ¿quién gana de esto? Todavía es muy temprano para decirlo. Yo creería, no sé en qué proporciones, pero va a haber un grupo que se va a ir al Frente Amplio. Sí. Poquito, tal vez. Otro que se vaya al Movimiento Libertario, probablemente un poco más por sentirse afines ideológicamente. Otro al PAC, que son los famosos votos prestados que ha tenido el PAC siempre del Partido Nacional Cristiana. Pero me parece que, creo yo, que haciendo una lectura un poco arriesgada, esos son poquitos, muy poquitos. La gran parte son aquellos que creyeron en algún momento que el doctor estaba haciendo la diferencia, que no vieron en ninguna otra candidatura la posibilidad de representar sus intenciones, y que van a ir a volver a dar o a indecisos o a abstencionismo. Bueno. Y en ese río revuelto en donde la masa electoral se disminuye, el único ganancioso es el Partido de Liberación Nacional, porque sigue teniendo el mismo porcentaje, esta vez de una proporción menor de votantes. Sí. Bueno, y a don Johnny que le renuncian siempre a los que siguen atrás. Es interesante. Le renunció Rodrigo Arias cuando estaba de segundo en la encuesta, y ahora renuncia Rodolfo Hernández, que es el segundo en la encuesta. Bueno, sí. Gustavo, muchas gracias por estar aquí. Te vamos a molestar muchísimo de ahora en adelante durante estos 4 meses. El lunes los esperamos, tendremos Radiografía Nacional. Vamos a hacer una variante, no vamos el lunes a analizar algún aspecto en específico. Vamos a tener aquí al Tribunal Supremo de Elecciones, hablando sobre la elección 2014, y lo que dará inicio prácticamente a nuestra campaña, a nuestra cobertura de campaña política, y también a las entrevistas, debates y no solo de Noticia Monumental, sino de todo el grupo Repretel Central de Radios que tenemos preparados para ustedes. Feliz tarde. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.